Domingo 31 de diciembre 2023. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Sean bienvenidos de vuelta. Leemos el texto 11 del capítulo 2 en el canto tercero. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradarsya tapta tapasam avitripta drisam rinam adayantarayadhyastum swabimbam lokam lochanam. Traducción del verso. Shri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra, llevó a cabo su desaparición, quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo tal como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. Un tema de lo más interesante, que nos va a dar pie entonces este tema para hablar de la visión, del el poder ver a Krishna, el poder ver al Señor Supremo, el poderlo ver. Claro, el verso habla de verlo en sentido de comprensión. Sabemos que hay una forma de ver las cosas, ver con conocimiento, ver con comprensión. Y en la medida en la que hay mayor y mejor conocimiento sobre algo, entonces nuestra visión se vuelve más clara sobre aquello que estamos viendo, a lo que algunos llaman visión con entendimiento, visión con comprensión. Y es de lo más relevante porque se espera, el Bhakti espera que nuestra comprensión acerca de Dios va mejorando, y en realidad es para ello que se presentan todas estas escrituras, para que nuestra comprensión del Señor Supremo vaya aclarándose, ¿no? Y en esa comprensión del Señor Supremo, pues simultáneamente se aclara y se mejora la comprensión de mí mismo, de la persona como ella misma es. Simultáneamente también se aclara la visión y la comprensión de qué son los demás, quiénes son los demás. Es una comprensión completa, integral y simultánea. Así como cuando sale el sol, que uno puede verse a sí mismo y uno puede ver a todo lo demás, lo que lo rodea, y ver a todos los demás. Bueno, es un ejemplo también tanto distante porque, como decíamos hace unos días, aún a pesar de que no haya sol, es posible seguir viendo gracias a la electricidad o a la luz eléctrica. Pero el punto es que el verso habla de la visión, de cómo Krishna partió, y habla de aquellos que no pudieron verlo. Él desapareció quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo. Claro, así como hubo personas, y el verso, bueno, las escrituras nos indican que hubo personas que convivieron con él, pero que no pudieron verlo tal como es. Ayer leíamos también un poco de esto. Pero pudieron verlo. O sea que aquí el asunto no es solamente poder estar, digamos, en una cercanía con Krishna, sino también comprender qué es lo que está ocurriendo, quién es esa otra persona. Y similarmente podríamos, digamos, una dinámica o un patrón similar de tener enfrente no solamente a Krishna, pero, por ejemplo, tener enfrente las escrituras, de tener a disposición la Gita, tener a disposición el Bhagavatam. Y la pregunta sería, ¿en qué medida soy capaz de comprender
no solamente comprender en el sentido de estudiar y comprender las escrituras, sino más bien en qué medida soy capaz de comprender la importancia y darle el valor que realmente tienen esas escrituras. Tener enfrente el kirtan, por ejemplo, o tener acceso al kirtan, a participar del kirtan, participar del japa. Y de vuelta a la pregunta, ¿en qué medida soy consciente del valor profundo, del valor real de esas actividades? Yo podría ver tales actividades como, sí, como una, sí, como una actividad para pasar el tiempo, ¿no? Cantar el kirtan, principalmente el kirtan, como algo así como para divertirme, ¿no? O si yo me acerco y participo del kirtan con una conciencia diferente, una conciencia de saber que el Señor Supremo está presente al momento en que se canten sus santos nombres. Como dije, es relevante el tema, sí, porque nos invita a reflexionar de si estamos viendo tal como es a Krishna. Y naturalmente que surja la inspiración y el deseo de querer mejorar nuestra visión, nuestra comprensión de Krishna. Y aparte de ello, aparte de esa reflexión presentada, también aporta más a la relevancia del tema de este verso, y es que se nos regala una pista, y vaya que importante pista, de cómo mejorar esa visión, la comprensión que tengo de Krishna. Y se da aquí de manera explícita, se mejora a través de la penitencia. O sea, el verso indica que hubo personas que estuvieron en presencia de Krishna, pero que no pudieron comprenderlo tal como es Él, por no haber ejecutado la penitencia requerida. O sea, en la medida en la que hay más piedad en el corazón, se comprenden más las cosas. Vamos a ir hablando un poquito de eso. Vamos, mientras tanto, leyendo el comentario de Srila Prabhupada y continuando siguiendo la guía que él presenta aquí en el tema. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. En este verso, la palabra avitriptadrisham es sumamente significativa. Las almas condicionadas del mundo material están todas tratando de satisfacer sus sentidos de diversas maneras, pero han fracasado en su intento, ya que es imposible lograr la satisfacción mediante esfuerzos de esa índole. El ejemplo del pez fuera del agua es muy apropiado. Si sacamos un pez del agua y lo ponemos en el suelo, ninguna cantidad de placer que se le ofrezca lo hará feliz. El alma espiritual únicamente puede ser feliz en compañía del supremo ser viviente, la personalidad de Dios, y en ninguna otra parte. El Señor, en su virtud de ilimitada misericordia sin causa, tiene innumerables planetas vaikuntas en el ámbito Brahmayoti del mundo espiritual. Y en ese mundo trascendental, existe una ilimitada disposición de las cosas para brindar a las entidades vivientes placer ilimitado. Vean qué interesante. Me voy a detener aquí un momento para destacar algo y señalar algo. El verso habla entonces de personas que no vieron a Krishna tal como es, en su forma eterna, y Krishna entonces llevó a cabo toda esa desaparición suya, su partida, ¿no? Pero Prabhupada ha dedicado todo este primer parágrafo a hablar del placer. Es interesante. Y aparte que habla del placer, comienza el verso describiendo esta palabra avitriptadrisham. Y él indica que es sumamente significativa esta palabra, vinculada con el placer. Ha descrito que las almas intentan satisfacer sus sentidos y el pez no se le puede dar placer
o sea, se le puede dar placer, pero no va a encontrar consuelo si se encuentra fuera del agua, para después terminar diciendo que en los planetas Vaikunthas el Señor Supremo ha dispuesto todo para que las entidades vivientes tengan placer ilimitado. Entonces, ¿por qué Prabhupada comienza hablando del placer? Y aparte él dice que esta es una palabra muy significativa en el verso. Avitriptadrisham. Mientras que en el verso, si subimos, damos cuenta que no hay ninguna referencia al placer, al menos de manera explícita. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al sánscrito a identificar esta palabra que Prabhupada indicó que es significativa, Avitriptadrisham. La vamos a encontrar en la segunda línea. Aquí está. Avitriptadrisham se traduce como sin complacer la visión. Y aquí ya tiene un poco más de sentido. O es más fácil comprenderlo, mejor dicho. Avitriptadrisham significa sin complacer la visión. O sea, de otra manera diciéndolo, hubo personas que vieron a Krishna, pero su visión no quedaba complacida, partiendo de la traducción de esta palabra. Sin complacer la visión. Sí, entonces, una vez viendo a Krishna, tales personas, su visión no quedó satisfecha, digamos. Y así lo mismo con todos los demás sentidos, llevando esta misma idea a todos los demás sentidos. Yo pudiera acercarme a las escrituras, pero no quedar del todo satisfecho, digamos, mi intelecto y mi comprensión, mi inteligencia, mi mente, podría leer las escrituras y no quedar satisfecha del todo. Y así con todas las demás actividades del servicio devocional. Por ello, entonces, Prabhupada comienza hablando de este placer y termina este parágrafo describiendo cómo el Señor, en sus planetas Vaikunthas, dispone todo para el placer de las entidades vivientes, para un placer ilimitado, más bien. Que también hemos hablado de esto en versos anteriores. Aquí se presenta esa idea de que la razón por la cual existen los planetas Vaikunthas es para que las almas tengan placer, placer ilimitado además. Es una visión diferente de pensar que los planetas Vaikunthas existen únicamente para que las almas lleguen allí a servir a Dios. Que sí, a eso es que llegan, pero al menos en este verso y en versos similares, Prabhupada explica que como primera cosa, la idea es que lleguen allí a experimentar placer, porque es el deseo del Señor Supremo darles placer a esas almas en este lugar, en los diferentes Vaikunthas. Así es que, como decíamos hace unos días, es importante que nosotros como practicantes, estudiantes, encontremos placer en las actividades devocionales. Y las actividades devocionales se llevan a cabo con placer, como Krishna lo indica. Su Sukham Kartum Avyayam 9.2 de la Gita. Que el servicio devocional se lleva a cabo con alegría. Es placentero, es agradable. Y de alguna manera también, aterrizándolo un poco más, de alguna manera también es parte de nuestra responsabilidad. Nuestra creatividad aquí también es importante, la autoobservación, la introspección, para yo mismo encontrar servicios, encontrar actividades que yo las pueda ofrendar a Krishna, pero actividades que en sí también me reporten bienestar, me hagan sentir bien. Actividades y es aquí donde viene el tema de la vocación y la naturaleza de cada cual, porque en aquellas actividades vocacionales que tienen que ver con el varna de cada persona, la naturaleza adquirida de cada persona, esas actividades que están vinculadas con la naturaleza adquirida, por lo general, son actividades que se dan de manera natural en la persona
y por lo tanto son agradables de ejecutar, porque se dan de manera natural. Ya hay un gusto programado en el cerebro, si podemos decir así, porque es la naturaleza adquirida de la persona. Y hay un gusto en el simple acto de ejecutar tales actividades. Hay personas, todos, en realidad todos lo sabemos, ¿no? Hay diferentes actividades que el simple hecho de llevarlas a cabo ya es en sí placentero, si podemos decir. Y se espera que nosotros encontremos tales actividades y que podamos ofrendarlas a Krishna. Para, ¿qué podemos decir? Para encontrar mayor estabilidad en las actividades devocionales. Y luego hay ciertas otras actividades devocionales que, digamos que son normativas, que posiblemente no son del todo de mi agrado, pero comprendo que son beneficiosas y son necesarias para mi propio avance. Y luego están, como dije, las primeras, que yo mismo encontrar diferentes actividades que son naturales en mí y que por lo tanto ya de entrada me reportan un poco de satisfacción, y entregarlas a Krishna en ambos casos. Así podemos entonces ver, así como dice esta palabra, avitriptadrisham, podemos ver las actividades del servicio devocional como actividades placenteras, o pudiéramos pasar al otro a ver las actividades devocionales como una carga. También hace unos días hablábamos de esto. Y idealmente se espera que no vayamos en esa dirección. Todo el bhakti va construyendo y va guiándonos por el camino, y siguiendo ese camino apropiadamente no llegaremos al punto de ver el bhakti, verlo como una carga y andar con la pesada y amarga carga del bhakti, digamos, si pudiéramos decirlo así. Se espera lo contrario, que uno pueda tener como aquí lo dice el verso, avitriptadrisham, que significaba, en este caso es una palabra privativa, sin complacer la visión. Se espera entonces que no lleguemos a ese avitriptadrisham, tal vez no estoy enredando aquí el asunto, de ver el bhakti como una carga. Porque si lo vemos como una carga, como dije, no hay placer en una carga, no hay placer en llevar el peso amargo de una carga, sino lo contrario. Como aquí mismo Prabhupada lo ha dicho, que el Señor Supremo busca que haya placer ilimitado para todos. Sigamos y ahora volvemos aquí para abordar el punto y ver la relación que hay entre cómo veo el bhakti, cómo veo las actividades del bhakti y la piedad que hay en mi corazón. Y es importante cultivar y no descuidar la piedad en mi vida, y eso va a tener un vínculo con cómo yo veo el bhakti. Sigamos leyendo. El propio Señor viene a exhibir sus pasatiempos trascendentales, representados de una manera característica en Vrindavana, Mathura y Dwaraka. Adviene tan solo para atraer a las almas condicionadas de vuelta a Dios, de vuelta al hogar, el mundo eterno. Pero por la carencia de suficiente piedad, los espectadores no se sienten atraídos por esos pasatiempos del Señor. Aquí ya viene Prabhupada abordando el tema. Por la carencia de suficiente piedad. En la Gita se dice que solo pueden dedicarse al amoroso servicio trascendental del Señor aquellos que han superado por completo la senda de la reacción pecaminosa. Todo el sistema védico de las ejecuciones rituales tiene por objeto poner en la senda de la piedad a todas las almas condicionadas. La adherencia estricta a los principios prescritos para todas las órdenes de vida social hace que se puedan adquirir las cualidades de veracidad, control de la mente, control de los sentidos, tolerancia, etc., y que sea posible elevarse al plano de ofrecer servicio devocional puro al Señor. Solo mediante esa visión trascendental quedan satisfechos a plenitud
todos los anhelos materiales. En este segundo parágrafo, Prabhupada ahora habla de los anhelos materiales y la piedad, ¿no? Y aquí ya lo escribe de manera así, directo y explícito. Cuando hay carencia de suficiente piedad en el corazón, en la vida. A ver, vamos más atrás. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de piedad? Pudiera dar la impresión de que piedad es sinónimo de compasión, ¿no? A veces hay se utilizan como de alguna manera sinónimos, que tener piedad sería como sinónimo de tener piedad por alguien, tener compasión por alguien. En este caso es algo diferente. La piedad a lo que Prabhupada y el Bhakti se refieren es más bien el cultivar bondad. Podemos utilizarlo más bien como un sinónimo de bondad. Una persona piadosa sería más bien una persona bondadosa, una persona que tiene una buena disposición. Por esa razón, como vimos en el verso, Prabhupada habló un poco más abajo de cómo todo el sistema védico le indica a las personas que sigan normas y sigan reglas, y cuando la persona se adhiere de manera estricta a seguir esos principios, entonces adquiere esto, dice Prabhupada, cualidades como veracidad, control de la mente, control de los sentidos, tolerancia, etc. Ahí estamos hablando de una persona piadosa. Como dije, no solamente una persona que tiene compasión por otro, o que, sí, una persona piadosa no solamente es una persona compasiva, sino piedad en el sentido que abarca todas estas cualidades. Compasión también, sin duda, veracidad, compasión, transparencia, todas ellas juntas, todas estas cualidades integradas en la vida de una persona, hacen una persona piadosa. Una persona limpia también podríamos decir, en el sentido sí, una persona piadosa en oposición o en contrario a una persona pecaminosa, cualidades pecaminosas, cualidades piadosas. Y el cultivo de esas cualidades, entonces, bondad, tolerancia, transparencia, control de la mente, como ya leímos, todas esas cualidades también pueden usarse como sinónimo en el lenguaje de la Gita de una vida en bondad, una vida, ¿sí?, a lo que Krishna habla, una vida sattva, una vida en bondad. O sea, dicho de otra manera, vamos al verso de vuelta. Vamos a ver, vamos aquí arriba. Prabhupada indica que por la carencia de suficiente piedad, las personas no se sienten atraídos a los pasatiempos del Señor, él dice. Si vemos con otras palabras esto que él está diciendo aquí, dicho más bien, digamos, en términos positivos, si hay suficiente piedad, se pueden comprender y atraerse. Uno se puede sentir atraído a los pasatiempos del Señor. Si hay suficiente piedad, y si utilizamos aquí otro sinónimo, si hay suficiente bondad en la vida de uno. Si uno lleva una vida acoplada con la bondad, una vez más, hablamos aquí de bondad en los términos de la Gita, bondad en el sentido de las tres cualidades, o una de las tres cualidades de las modalidades, como dice Krishna en la Gita, bondad, pasión e ignorancia. Una de las tres gunas. Entonces, a medida que hay más bondad, entonces, se siente la persona más atraída a los pasatiempos del Señor. Y sentirse atraída a los pasatiempos del Señor hace entonces que el corazón se satisfaga a plenitud. Aquí Prabhupada habla de la satisfacción a plenitud. En la medida en la que hay bondad en la vida de uno, hay más atracción hacia la vida devocional. Uno de manera natural siente más gusto, más placer en las actividades espirituales, en todas las actividades espirituales.
Y queda entonces la persona satisfecha a plenitud en su corazón. Para ello hace falta entonces el cultivo de bondad. El cultivo, también utilizando más sinónimos aquí, de acuerdo con algunos expertos en el tema, Vaishnavas dedicados al tema, también podemos usar como sinónimo de bondad, en el sentido de las tres gunas. Una vida en bondad también significa lo mismo que una vida saludable, una vida sana, una vida, sí, sana. Eso también es sinónimo de una vida sattva. Una vida sattva incluye una saludable condición física en la medida de lo posible, una condición, una vida sana en mis alimentaciones, en mis relacionamientos con los demás, una vida sana en qué dejo entrar a mi mente, o sea, qué veo, de qué manera me recreo, cómo es mi recreación, puede ser en bondad, pasión e ignorancia. Una vida sana o una vida en bondad incluye también mi compromiso con mantenerme en orden, digamos, mantenerme en orden con mis responsabilidades sociales, con mis responsabilidades familiares. Y hay toda una descripción de las tres cualidades, bondad, pasión e ignorancia, en la Gita. La razón por la cual habla de Krishna de estas tres cualidades es para que, una de las razones, es para que escojamos, habiéndolas comprendido, escojamos la bondad. Habiendo comprendido que la bondad tiene sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Hay varios. Vamos a echarle un vistazo a uno de esos beneficios. Ya dijimos que uno de ellos es que la persona va a encontrar más gusto por las actividades espirituales. Si lleva una vida en bondad, una vida saludable. Vamos al 14:17 de la Gita. Y en este verso Krishna va a decir que Satvat Sanjayate Yanam, que surge del cultivo de bondad. Krishna dice, de la modalidad de la bondad, o sea, cultivar bondad en la propia vida de uno, de ello se desarrolla el verdadero conocimiento. De la modalidad de la pasión se desarrolla codicia y de la modalidad de la ignorancia se desarrolla necedad, locura e ilusión. Así que llevar una vida saludable trae como resultado desarrollar verdadero conocimiento en la persona. Y con verdadero conocimiento entonces se entrega mejor a la vida devocional. Leamos otra referencia relacionada con la bondad, siempre de la Gita, en el 18:37 esta vez. Dice Krishna, aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar, y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad. Este verso es muy interesante. Krishna habla de cosas que lo despiertan a uno en la autorrealización. Y aquí pudiéramos hablar, detenernos un momentito, hablar, por ejemplo, de diferentes recreaciones. Hay actividades con las cuales yo me puedo recrear intelectualmente, me puedo recrear físicamente. Y deteniéndonos en la recreación intelectual, pudiéramos encontrar, no sé, un documental, no sé, podríamos encontrar una película, podríamos encontrar un libro, una novela, diferentes materiales recreativos que, como indica aquí Krishna, diferentes materiales que yo puedo darme cuenta que animan más mi autorrealización, mi deseo, después de observar, como después de ver un documental, una película, la biografía de una persona importante, pudiera yo quedar más motivado en la autorrealización. Y de acuerdo con Krishna, ese tipo de actividades, y claro, aparte de que quedo más motivado, pues también dan placer, son agradables, ¿no? Ese tipo de recreaciones. De acuerdo con Krishna, esa recreación en
estaría en el plano de la modalidad de la bondad, porque me empuja a mi autorrealización, o me motiva más a quedarme, digamos, en la autorrealización. Y estamos viendo aquí entonces una de las cualidades y de los buenos resultados del cultivo de bondad, cultivo de esa bondad. Y como dije, por eso es importante, y Krishna habla de esa bondad para que la escojamos, porque el cultivo de esa bondad nos, si podemos decirlo así, nos ayuda a crear como un marco de seguridad en el cual y con el cual yo puedo siempre estar tranquilo, digamos, o puedo estar más tranquilo, de que esa vida en bondad va a potenciar más mi vida espiritual, va a potenciar más mi entusiasmo, mi propia salud. Todos sabemos que si hay más salud física, hay una mejor disposición. Todos sabemos y lo hemos experimentado. Entonces esa vida en bondad me va a ayudar, sí, es como un marco de seguridad que me va a permitir entonces que yo me dedique mejor y más a la vida espiritual, con una mejor disposición. Y me aleje entonces, esté más tranquilo de no llegar al punto de verlo como una carga, de verlo como eso, como una molestia, una carga y visiones similares. Todos sabemos, ¿no? Cuando hay un poco alguna enfermedad, enfermedad física, nuestra disposición cambia. Claro, todos somos diferentes y todas las enfermedades son diferentes, pero es natural y es bastante común que mi disposición, la disposición cambia. Tal vez estoy un poco más irritable, un poco más irritado, y estando más irritado es más difícil ver con entusiasmo y llevar con entusiasmo la vida devocional o las prácticas de la vida devocional. Leamos este último pequeño parágrafo del verso de hoy. Cuando el Señor estaba presente, las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales por el hecho de verlo en la verdadera perspectiva, pudieron de esa manera ir con Él de regreso a su reino. Qué interesante. De vuelta. Cuando el Señor estaba presente, las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales por el hecho de verlo en la verdadera perspectiva, pudieron de esa manera ir con Él de regreso a su reino. Pero aquellas personas que no pudieron ver al Señor tal y como es, permanecieron apegadas a los anhelos materiales y no pudieron ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Cuando el Señor partió, yéndose más allá de la visión de todos, lo hizo en su forma eterna original, como se declara en este verso. El Señor se fue en su propio cuerpo. Él no dejó su cuerpo, como por lo general creen erróneamente las almas condicionadas. Esta declaración rebate la propaganda falsa que hacen los no devotos carentes de fe, que dice que el Señor dejó este mundo como un alma condicionada común. El Señor vino para liberar al mundo de la excesiva carga de los no creyentes asuras. Y después de hacer eso, desapareció de ante los ojos del mundo. Fin del comentario. Termina aquí el comentario de Prabhupada y notemos cómo este verso, el comentario de este verso tiene estas tres divisiones. Prabhupada lo dividió en estos tres parágrafos y él mantiene esta línea, mantiene como central el tema de los anhelos materiales. En este último parágrafo hizo referencia de vuelta a los anhelos materiales. Vamos a ver, estoy descendiendo un poco. Aquellas personas que no pudieron ver al Señor tal como es, permanecieron apegadas a sus anhelos materiales. Pero las personas que pudieron satisfacer sus anhelos materiales, viéndolo apropiadamente, pudieron regresar con Él, con el Señor a su reino. Así es que aquí estamos nosotros,
tenemos en el corazón diferentes expectativas, anhelos, esperanzas, deseos. El proceso nuestro consiste en ir comprendiendo cada vez más, ir dándonos al proceso de conciencia de Krishna. Y darse el proceso de conciencia de Krishna incluye conocer más acerca de Krishna. Conocer más acerca de, por ejemplo, de la cantidad tan grande de compasión que tiene Krishna, la cantidad ilimitada de amor que tiene Krishna, la cantidad ilimitada de paciencia también que tiene Krishna. Y cuando voy observando y escuchando de cómo Krishna, digamos, reacciona y cómo Krishna se comporta con sus diferentes devotos, lo agradecido que es Krishna, por ejemplo, la cantidad de lealtad y amor que tiene Krishna, al saber que Krishna no se olvida de absolutamente nadie, lo cual me incluye a mí y a ustedes, a todos. A medida que vamos conociendo más acerca de Krishna, esos anhelos que todavía están allí, que algunos de ellos, sí, esperanzas y anhelos materiales, la esperanza de que ciertas cosas materiales me van a dar plenitud, a medida que vamos comprendiendo más acerca de Krishna, naturalmente, automáticamente, dice Prabhupada con mucha frecuencia, esos anhelos van limpiándose y vamos teniendo más confianza en Krishna y vamos dándonos más al proceso mismo y vamos teniendo una visión más apropiada de Krishna. Una visión más apropiada de lo que es el Bhakti, una visión más apropiada de lo que es la vida en general. Una visión más, es importante, una visión más apropiada de lo que es servir, de lo que es ser un sirviente. Porque naturalmente hay una resistencia al concepto de ser un sirviente, al concepto de servir. Conforme vamos avanzando, esa visión se limpia y nos damos cuenta de que en realidad la posición de sirviente es la mejor y aparte la más natural para nosotros. Pero para que todo ello ocurra, hace falta que nosotros nos demos, para que ello ocurra de manera más natural, hace falta la penitencia requerida. La penitencia. O sea, el esfuerzo de la persona. Y el verso, para quienes están familiarizados con estas palabras sánscritas, el verso habla de tapasam, tapasya. Krishna habla de la penitencia en la Gita. Hace falta que, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, y siempre en torno a este tema surge nuevamente la necesidad de hablar de esto, y es que el Bhakti no se vale solamente matricularse y ya listo, ya simplemente me reconozco a mí mismo como un Vaishnava, sino que hace falta el esfuerzo de la persona. Y cuando hablamos de tapasya, que no es el tema de hoy, pero podemos decir brevemente, que en el concepto de tapasya está incluido, si podemos definirlo de esta manera, todos los esfuerzos de la persona por trabajar en sí misma. Eso es tapasya. Si podemos definirlo de esa manera por hoy. O sea que se requiere tapasya, y lo cual significa se requiere que la persona trabaje en sí misma. Krishna habla de la tapasya del cuerpo, la tapasya de la lengua, la tapasya de la mente, en la Gita, capítulo 17. Y todas ellas tienen que ver, Krishna da una lista de en qué consiste la tapasya, la austeridad, la penitencia, y todas ellas tienen que ver con moldear la propia vida de uno. Y eso hace fantástico el Bhakti, porque exige, imaginemos, el Bhakti es un sistema que exige que la persona trabaje en sí misma. Por lo tanto, en sentido práctico hay un resultado maravilloso en cómo la persona se va a conducir con los demás, porque el Bhakti le está pidiendo que trabaje en sí misma. No se puede simplemente... el Bhakti podría decir, bueno, si alguien se vuelve un secretario, si alguien se vuelve un presidente, si alguien tiene puestos administrativos grandes, está avanzando. Y no es así como funciona. Alguien puede ser un presidente, puede ser tantos cargos administrativos, y alguien puede tener
décadas de experiencia, pero aún así el Bhakti le va a preguntar, ajá, ¿cómo está su tapasya? ¿Cómo está aquel trabajo que usted ha hecho sobre sí mismo? Como vimos en este verso, para que ocurra realmente la satisfacción, para que la persona realmente consiga satisfacción de todos sus anhelos, hace falta la penitencia requerida, hace falta la piedad, o sea, hace falta que la persona lleve una vida en bondad, hace falta que la persona se esfuerce, con paciencia, claro, no hace falta martillarse, no hace falta ser un militar, con paciencia, ¿sí? Vamos paso a paso, pero sí hace falta que la persona lleve una vida saludable, una vida, sí, en bondad, una vida pía o piadosa, una vida en tapasya, que es la palabra técnica que el verso ha presentado aquí, es la palabra técnica que utiliza también Krishna en la Gita. Vamos a leer algunos comentarios. Saludos, Wendy, voy a leerte. En relación con la piedad, en el comentario del texto 485 del Bhagavatam, Srila Prabhupada dice lo siguiente. Este, entre comillas, sendero de la piedad, dice Prabhupada, se refiere al proceso de limpiar el corazón. Wow, interesante. Antes de poder avanzar por el sendero de la liberación, es necesario limpiar el polvo del espejo de la mente. Así lo aconseja el señor Chaitanya. Y en este verso se recomienda el mismo proceso. Wow. Sí, de lo más relevante. Gracias. El sendero de la piedad es, como lo estamos diciendo, una vida limpia, una vida en bondad, una vida transparente. Y qué bonito, como decía, que el Bhakti pida eso del estudiante y que no lo exige en el sentido de decir, de manera al menos explícita, pero sí nos va informando, como en el verso que leímos hoy, de que sin ese cultivo de piedad, sin esa limpieza del corazón, sin ese cultivo de bondad, sin ese cultivo de una vida saludable, no es posible progresar. Y así como tenemos entonces un esfuerzo dedicado en dos direcciones, esfuerzo por mejorar, digamos, en todas las actividades del Bhakti, en toda la liturgia también, en el estudio, pero también un esfuerzo por la limpieza de mi propia vida, un esfuerzo por ordenar mi propia vida, por llevar una vida piadosa, una vida en bondad, una vida saludable. Porque, como dice aquí el verso que Wendy ha citado, Prabhupada indica que el señor Chaitanya aconseja eso. Y vaya que vale la pena prestarle atención a lo que aconseja el señor Chaitanya. Gracias, Wendy, por esta cita. Voy a recordarles, el verso era 485 del Bhagavatam, donde leímos esto. Wendy, sigo leyéndote. Que el próximo año sigamos avanzando todos en ese sendero. Sí, gracias, Prabhu, Vaishnavas y Vaishnavis, por todo el servicio de este año. Buenos deseos. Muchas gracias, Wendy. Y que sigamos avanzando, sí. Sigamos avanzando. Y que sigamos ganando mayor claridad, mayor inteligencia para saber cómo invertir nuestros esfuerzos en la vida devocional, que sigamos ganando más inteligencia para ver con mayor claridad cómo es que el Bhakti nos beneficia. Realmente el Bhakti busca el máximo bienestar nuestro, que sigamos ganando más todas las cualidades suficientes para darnos a ese proceso, para confiar en el proceso de conciencia de Krishna, para llevar una vida feliz, que se note cada vez más ahora en este próximo año, que se perciba cada vez más que llevamos una vida feliz, que llevamos una vida placentera, una vida satisfactoria, con propósito, con significado, sirviendo a Krishna, que encontremos mayor gusto, mayor placer en el servicio a Krishna. Ojalá que así sea, y para ello nos podemos servir de la gracia del Señor Supremo. Podemos iniciar, o antes de iniciar, podemos terminar este año meditando en ello, meditando en las maravillosas
bendiciones que vienen a nosotros en la forma de diferentes recursos, diferentes ayudas que Krishna nos envía. Podemos meditar, dedicar un tiempo a meditar en cómo soy bendecido de diferentes maneras, hacer una lista. Y qué mejor que terminar el año con agradecimiento a Krishna por lo que tenemos y por lo que somos, por dónde estamos, por lo que nos sucede, por tener acceso a lo que tenemos, especialmente, como dije, en cuanto a los recursos que Krishna nos envía para nuestro propio bienestar. Y con un corazón agradecido podemos pasar entonces a solicitar a Krishna, y es válido y es necesario que solicitemos a Krishna lo que necesitamos, todas las cualidades que necesitemos, la visión que necesitamos, y por qué no, también toda la ayuda material que también necesitemos. También es necesario pedirla. Está bien pedirla. La ayuda de cualquier tipo que necesitemos. Podemos pedir a Krishna el empoderamiento suficiente para hacerle frente a todo con la mejor disposición, como buenos sirvientes de Krishna. Que encontremos más y mejores formas de ayudar a otros, de propiciar el bienestar espiritual para otros en la medida en la que nos sea posible, y seguir ganando más plenitud, más confianza, más plenitud dentro de este sendero que nos lleva de vuelta a casa. El planeta mismo necesita, la sociedad misma necesita más personas, necesita más buenos ingenieros, necesita más buenos activistas, necesita buenos políticos, necesita buenas personas. Pero sin duda que el planeta necesita más personas comprometidas con su vida espiritual, sin duda. Y creo que pudiéramos hablar de eso en otro momento, sería interesante. El impacto positivo y necesario que aquellas personas dedicadas comprometidamente a la vida espiritual, el impacto que ellos hacen a nivel social. Así que digámoslo así, el mundo entero nos necesita que nos comprometamos más y que se note nuestra felicidad, que nos podamos ver como personas satisfechas llevando a cabo la vida espiritual. Eso hará un gran aporte a la sociedad, sin duda. Así que continuemos haciéndolo. Que iniciemos el año con pleno entusiasmo para dedicarnos más a ello. Voy a leer sus saludos. Saludos, Elisa Sánchez. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Prabhudira, por su hermoso servicio. Pues sin él seguiría en la ignorancia. Wow. Gracias, gracias, gracias. Que Krishna nos proteja y nos envuelva bajo su guía. Gracias por sus bonitas palabras, Elisa Sánchez, por su participación. Y voy a decir que sí, es un hermoso servicio. Para mí lo es. Y sí, sin la guía de Srila Prabhupada y la bendición de los Vaishnavas, seguiríamos en ignorancia. A mí también, sin este hermoso servicio, diría yo lo mismo, seguiría aún más en ignorancia. De vuelta, gracias por sus bonitas palabras, Elisa Sánchez. Wow, mi estimado y querido Achintya Rupa. Mis saludos, mis reverencias a ti, Prabhu. Wow, cuánto tiempo. Espero que te encuentres muy bien. Se encuentren muy bien ustedes. Vrindavani también. Y mis saludos, mis reverencias a ustedes. Ojalá verlos pronto, Achintya. Saludos. Norberto Trejo, Hare Krishna, reverencias Prabhu y a todos los devotos presentes. Prabhu, muchas gracias por su servicio al compartir su clase y conocimiento durante este año. Que Krishna lo bendiga. Feliz año para todos en conciencia de Krishna y que perdure el bhakti en sus corazones. Qué bonito. Gracias, Prabhu. Gracias. Gracias por sus palabras. Sí, que perdure el bhakti en nuestros corazones. Qué bonitas palabras. Que así sea. Ojalá que así sea. Teniendo los buenos deseos de los devotos, es más probable que así sea. Gracias también, Prabhu, por su participación durante todo este tiempo, todo este año, por su asociación, brindar su asociación de esta manera. Muchas gracias. ¿Quién más está aquí? Christopher Ekatl. Saludos, Prabhu. Bienvenido. Creo que veo su nombre por primera vez aquí en el chat. Saludos. Hare Krishna. ¿Quién más? Wendy, también estás aquí.
Voy a leerte de vuelta, que el próximo año sigamos avanzando en este sendero, ojalá que sí sea. Gracias, Prabhu, Vaishnavas y Vaishnavis, por todo el servicio de este año. Buenos deseos. Gracias, Wendy. Y sí, sigamos avanzando. Terry, saludos, Terry Ma. Leí su mensaje de ayer o antier. Gracias por su mensaje. Estamos pendientes para responderle. Saludos, feliz año y siempre sea en conciencia de Krishna. Ojalá que sí. Elisa Sánchez. Bueno, ya leímos Elisa Sánchez. Saludos a usted. Miguel Ayala, saludos, Prabhu. Mis reverencias también a usted. Nicolás, saludos, Nicolás. Muy buenos días. Hoy un día muy frío. Sí, un día muy frío donde estoy. Ya ahorita se calmó un poquito. Se calmó. Se bajó un poquito el frío. Pero sí, bastante frío hoy para mí. Adelaida Ávila, saludos. Buenos días. Que todos tengan un buen inicio de año. Prabhu, que siga usted acompañando nuestras mañanas con su clase. Muchas gracias. Gracias. Debo decir, saludos a Adelaida Ávila. Gracias por sus palabras y su deseo. Tengo que decir que agradezco mucho tanto su participación, su asociación de esta manera, indudablemente que, si bien es verdad, no es presencial, pero la mística, digamos, y Krishna sigue estando presente indudablemente en la medida en la que hay dedicación y hay seriedad, tanto de parte del que expone como de parte del que escucha. Y debo decir que yo agradezco mucho esa asociación de su parte. Para mí es un servicio que indudablemente me reporta beneficio de diferentes maneras. Y una de ellas es uno de los beneficios que recibo de este servicio. Me aprovecho de ese beneficio. Es que recibo los buenos deseos de ustedes. Y eso es maravilloso. Recibir los buenos deseos de quien sea, eso ya es bueno. Pero recibir los buenos deseos de los devotos es maravilloso. Y tanto sus buenos deseos de parte de ustedes como su propia participación, su propia buena disposición para participar en estas actividades, eso crea un ambiente, a pesar de la distancia física, eso crea un ambiente propicio para que se den estas lecturas y que Krishna nos bendiga a todos a través de este programa, a través de estas lecturas. Así que agradezco mucho por su participación, por sus buenos deseos, y también agradezco a ustedes por su servicio, por el esfuerzo que cada quien dedica a su manera, el esfuerzo y el tiempo que cada quien dedica a servir a Krishna. Porque ese esfuerzo dedicado de parte de ustedes hace también que su disposición sea aún mejor a la hora de participar de esta manera en estos programas. Así que gracias por sus esfuerzos. Sin duda que, como dije, es necesario. El planeta nos necesita, la sociedad nos necesita. Y que haya el tener contacto, tener comunicación, contacto con personas que están dedicadas de diferentes maneras a servir a Krishna, comprometidas con realmente hacer algo significativo con su vida. Yo lo encuentro maravilloso y es una fortuna recibir los buenos deseos y el afecto de diferentes maneras de parte de ustedes. Así que lo agradezco mucho. Ofrezco mis reverencias a todos ustedes y mis mejores deseos. Espero que podamos terminar este año con la conciencia más clara posible, recordando la bella misericordia de Krishna y que podamos transmitir esa misericordia, esa compasión, ese amor y ese bienestar a quien sea con quien nos relacionamos, con quien ustedes se relacionan, y que podamos iniciar el próximo año de la mejor manera también, siempre bajo la guía de Krishna en nuestros corazones. Así que muchas gracias. Nos vemos. No puedo evitar decir que nos vemos el próximo año. Hasta el próximo año. Nos vemos mañana. Que tengan un muy bonito compartir con quien sea que van a compartir hoy. Un bonito fin de año. Y hasta la próxima. Hare Krishna.